La Tierra, hogar de 8.000 millones de personas, incluidas aquellas que nunca han visto un automóvil, tenido un teléfono inteligente o usado Internet. Escondidas en bosques e islas aisladas alrededor del mundo, se encuentran estas tribus únicas con rasgos peculiares, prácticas extrañas y un estilo de vida que recuerda a la Edad de Piedra. Bienvenidos a lo nunca contado. Prepárese para una aventura salvaje mientras desvelamos algunas de las tribus más inusuales del mundo. En la jungla de Papúa reside la tribu Korowai, una tribu que abraza la naturaleza y todo lo que tiene para ofrecer, mientras cierra todas las puertas a la civilización y la tecnología. En el pasado, la tribu Korowai también cerró las puertas al contacto y practicaba el canibalismo contra aquellos considerados enemigos, pero la práctica se ha reducido en los últimos años a medida que la tribu gradualmente se abrió al contacto. El pueblo Korowai había sido descubierto hace 35 años, en 1978, cuando un misionero de la Iglesia Reformada holandesa, Johannes Veldhuizen, tuvo un encuentro accidental con el pueblo Korowai. Desde entonces, trató de encontrar una manera de buscar más información sobre la tribu utilizando un guía local de la tribu vecina Setak. En el pasado, a menudo entraban en conflicto con el pueblo Setak, en el que muchos de los conflictos terminaban en caza de cabezas o canibalismo. Sin embargo, en los últimos años, se los conoce principalmente por sus casas en los árboles construidas sobre árboles banianos o wambon. Las casas están hechas para estar a entre 8 y 15 metros del suelo, mientras que algunas están a unos 45 metros de altura sobre un árbol alto. No se sorprenda, todo lo que se necesita para construir estas casas son ramas de árboles, corteza de sagú y cuerdas de ratán para sujetarlas, sin martillos, tornillos ni clavos. Por más asombrosas que sean estas casas, la construcción dura alrededor de 3 días y la realizan los hombres Korowai. Y por más aterradoras que parezcan, las casas son realmente seguras, ya que están construidas sobre un árbol. La casa tiene una barrera de madera para evitar que los niños pequeños se caigan y una larga escalera colgante para subir. Otra práctica extraña de esta tribu es que cuentan sus días usando sus casas. Una casa en el árbol de los Korowai debería durar de 3 a 5 años antes de que se construya una nueva. Aparte de la ventaja común de tener un refugio, una casa en el árbol cuenta con muchas otras ventajas. En primer lugar, las personas están protegidas de los insectos y los animales salvajes. Además, también se sienten mucho más seguros que en el pasado, ya que los enemigos podrían venir y secuestrar a sus hijos y esposas para matarlos o esclavizarlos. Pero si las casas en el árbol no son lo suficientemente extrañas, los Korowai viven según la edad y el género. Sorprendentemente, los hombres y las mujeres viven separados, con los niños quedándose con las mujeres. Tan pronto como los niños pequeños aprenden el modus operandi de la casa, que incluye caminar tranquilamente por la jungla durante varias horas, pueden unirse a los hombres. En la tribu Korowai, las mujeres se casan muy jóvenes, mientras que los hombres se casan muy tarde. Esto se debe a que el sistema matrimonial requiere que los hombres paguen una dote o preparen un banquete. ¿No es la tribu Korowai simplemente inusualmente interesante? Una tribu que cree tanto en el amor y la armonía, pero no te dejes engañar. Los conflictos ocurren a menudo y suelen estar relacionados con la brujería, el robo o los problemas matrimoniales. Aunque la brujería no se puede probar fácilmente, el adulterio y el acusado recibirán castigos que pueden ir desde el canibalismo hasta el asesinato. Mientras que la tribu Korowai vive en los árboles, conozca a la tribu que vive en el mar, la tribu Mokan. Puede cambiar fácilmente a los Mokin por gitanos del mar, y de hecho, eso los describe mejor. El pueblo Mokin ha vivido en las aguas del archipiélago Mayak durante cientos, si no miles de años, y de hecho, pasan toda su vida a bordo de sus barcos Kabang. Solo bajan a tierra para refugiarse en campamentos temporales durante la temporada de monzones, desde el día en que nacen hasta el día en que mueren. Sorprendentemente, la leyenda Moken cuenta que esta forma de vida es un castigo impuesto a su pueblo por una antigua reina contra su adúltero marido Moken. Pero está claro para quienes los han conocido y estudiado que los Mokin no ven su vida nómada como un castigo. Al estar demasiado tiempo en el mar, tienen un profundo conocimiento del mar y viven exclusivamente de la pesca y de la búsqueda de tesoros en las playas. Los Mokin pescan en apnea sin equipo de buceo de ningún
ningún tipo, lo que les ha dado una capacidad asombrosa para contener la respiración y una visión submarina increíblemente aguda. Después de recolectar productos del fondo del mar y del agua, los utilizan para intercambiarlos por arroz y gasolina con comerciantes del continente, que es casi el único contacto que tienen con el mundo exterior. La sociedad Moken está compuesta por grupos familiares extensos, cada uno de los cuales vive y viaja junto en una flotilla y tiene un jefe de familia. Las familias practican el culto a los antepasados mediado por una figura chamánica y celebran festivales y rituales para apaciguar al mundo espiritual mediante ofrendas, trances y danzas. Tienen una fuerte creencia en un espíritu invisible que los protege y los guía en su viaje de vida. Pero una tribu que no confía en la fuerza ni en el ánimo es la de los hombres de barro Asaro. Su forma de salir de la jungla es como la de una marea que se acerca lentamente. Tienen un movimiento dramático que te deja confundido, y sus cuerpos cubiertos de gris, rematados con enormes máscaras de miedo, resultan impactantes e intimidantes. Antes de que te des cuenta, te dan escalofríos y deseas no haber estado nunca en la jungla. Son los hombres de barro Asaro, que en su día estuvieron entre los más pobres de Papúa Nueva Guinea y fueron sus estrellas de rock. Aunque la mayoría de las más de 150 tribus de la isla son tan coloridas como las aves exóticas con las que comparten la jungla, los hombres de barro son los menos adornados. Van por ahí cubiertos de arcilla blanca de pies a cabeza, en fila india, caminando a una lentitud glacial, mirando constantemente a izquierda y derecha, listos para cualquier cosa. Algunos tienen flechas en sus arcos, mientras que otros tienen lanzas y garrotes. Algunos llevan bambú pintado de rojo en los dedos, que se extienden varios centímetros y están afilados hasta la punta de una navaja, como garras gigantes. Se mueven en silencio, por lo que los habrías confundido con fantasmas. Debes saber que se ha descubierto que muchas personas van a la guerra con barro untado, pero en el caso de los hombres de barro Asaro, lo llevan para evitar la guerra. Su destreza como guerreros siempre ha sido exagerada, y aunque la literatura y la leyenda les han atribuido poderes marciales especiales, su única ventaja real en una batalla es su aspecto feroz y aterrador. Los hombres de barro Asaro creían que si puedes generar miedo, no tienes que ir a la guerra. Todo comenzó hace siglos, cuando los Asaro eran simplemente habitantes tímidos y retraídos de la jungla. Un día fueron atacados por una tribu mucho más poderosa y huyeron al cercano río Asaro. Cuando sus asaltantes llegaron al río, se encontraron con figuras cubiertas de barro de río blanco y gris. Creyendo que se habían topado con los espíritus fantasmas de los Asaro que habían matado, los agresores huyeron en pánico y confusión. Al darse cuenta de lo que había sucedido, los Asaro decidieron aprovechar la situación cubriéndose solo el cuerpo con barro. No se mancharon la cara porque se cree que el agua del río Asaro es venenosa. Sabían que sus caras tenían que ser igual de aterradoras, por lo que usaron piedras, palos y lo que pudieron encontrar para crear máscaras simples. Como se predijo, cuando aparecieron en esta forma, sus antiguos enemigos huyeron y los amantes de la paz Asaro heredaron la reputación de guerreros feroces. Hablando de paz, una tribu que realmente no abraza la paz es la tribu sentinelesa. Verás, solo unas pocas personas sabían sobre los sentineleses hasta que la muerte de un turista estadounidense que visitó ilegalmente la aislada isla Sentinel del Norte atrajo la atención del mundo hacia esta tribu. Se sabe que son una de las pocas tribus no contactadas del mundo, y eso se debe en parte a la geografía, porque North Sentinel es una pequeña isla alejada de las principales rutas de navegación, rodeada por un arrecife poco profundo sin puertos naturales. Las leyes protectoras impuestas por el gobierno indio no ayudan, y la feroz defensa del hogar de los sentineleses y su privacidad hace que todo sea una misión imposible. Pero no han estado completamente aislados durante los últimos 200 años. Los forasteros han visitado la isla varias veces, y a menudo las cosas terminaron mal para ambos lados. Como nadie quiere morir todavía, no podemos estar realmente seguros de su población. Sin embargo, según un censo de 2010, y según las estimaciones de los antropólogos sobre la cantidad de personas que podría albergar la isla, es probable que haya entre 80 y 150 personas en el norte de la isla Sentinel, aunque podrían ser hasta 500 o tan solo 15. Los sentineleses están relacionados con otros grupos indígenas de las Islas Andamán, una cadena de islas en la bahía de Bengala de la India, pero han estado aislados durante tanto tiempo que otros andamaneses se limitan a vivir tejiendo cestas de malla y utilizan azuelas de madera con puntas de hierro para cortar y dar forma a la madera. Los equipos de salvamento anclados cerca de la isla a mediados de los años 90 describieron hogueras
banderas en la playa por la noche y sonidos de gente cantando, pero hasta ahora, los forasteros no conocen nada de la lengua sentinelesa. Como no se les puede acercar, los antropólogos suelen referirse a las personas por el nombre que utilizan para sí mismas. Pero nadie fuera de la isla Sentinel del Norte sabe realmente cómo se llaman los sentineleses, y mucho menos cómo saludarlos o preguntarles cuál es su visión del mundo y su papel en él. Una cosa cierta es que no les gusta mucho la compañía, y lo han expresado claramente. Incluso sin un idioma común que puedas entender, son aterradores, ¿verdad? Pero tal vez no como los ágoras. Los ágoras son una secta de sadhus shaivitas ascéticos que practican una forma única y extrema de hinduismo. Son conocidos por sus extraños y poco convencionales rituales, como vivir en crematorios, untar cenizas sobre sus cuerpos, usar cráneos humanos como utensilios y comer carne de cadáveres humanos. También son devotos de Shiva, el dios de la destrucción y la transformación, y buscan liberarse del ciclo de renacimiento, trascendiendo los límites del bien y el mal, la pureza y la impureza, la vida y la muerte. La parte más loca es que el origen y la historia de los agoris están envueltos en misterio, ya que son un grupo reservado y esquivo. Sin embargo, algunos estudiosos remontan sus raíces a las antiguas sectas Kapalika y Kalamuka del hinduismo, que surgieron entre los siglos 7 y 8 después de Cristo. Estas sectas eran conocidas por sus prácticas radicales y tántricas, como la adoración de deidades feroces, el uso de intoxicantes y la realización de ritos sacrificiales. Con el tiempo, estas sectas se unieron y evolucionaron hasta convertirse en la tradición agori, fundada en el norte de la India por Baba Kinaram, considerado por unanimidad como el fundador de la tradición. Los agoris siguen una filosofía monista que sostiene que todo en el universo es uno y emana de Brahman, la realidad última. Creen que el alma de cada persona es Shiva, la manifestación suprema de Brahman, pero está cubierta por 8 grandes ataduras que causan ignorancia y sufrimiento. Estas ataduras son el placer sensual, la ira, la codicia, la obsesión, el miedo, el odio, el orgullo y la discriminación. Los agoris aspiran a liberarse de estas ataduras y alcanzar moksha o liberación, al darse cuenta de su identidad con Shiva. Para lograr este objetivo, los agoris participan en diversas prácticas que desafían las nociones convencionales de pureza y moralidad. Abrazan deliberadamente lo impuro, lo contaminado y lo aborrecible, ya que creen que también son manifestaciones de Shiva y que nada es inherentemente malo o pecaminoso. También buscan trascender la dualidad de la vida y la muerte, asociándose con los muertos y los moribundos. Creen que comer carne humana les ayuda a derribar su ego y conectarse con lo divino. También creen que les ayuda a absorber la sabiduría y el poder de los muertos al vivir en los crematorios. Creen que es un lugar donde se desarrolla el ciclo de la vida y la muerte y donde pueden aprender a trascenderlo. También se untan con ceniza de los muertos, ya que ven la ceniza como un símbolo de muerte y transformación. Para ellos, untar el cuerpo con ceniza ayuda a conectarse con los muertos y aprender de ellos. A menudo meditan desnudos, cubren sus cuerpos con ceniza y usan cráneos humanos como cuencos de meditación. Estas son solo algunas de sus prácticas conocidas, ya que prefieren ser secretos en todo lo que hacen. Si bien algunas tribus no son tan acogedoras, una tribu que ha recibido a los forasteros con los brazos abiertos es la tribu Himba. Los Himba son un grupo étnico con una población estimada de unas 50.000 personas que viven en el norte de Namibia, en la región de Kuneni, y al otro lado del río Kuneni, en el sur de Angola. Tal vez hayas visto 1 o 2 veces una foto de miembros de esta tribu. Son famosos por sus adornos únicos y su constante apego a la tradición. Sus mujeres llevan los pechos descubiertos y están profusamente decoradas con joyas simbólicas, y son conocidos sobre todo por cubrirse el cuerpo con otgeise, una mezcla de grasa animal y ocre que da a su piel y cabello un tono rojizo. Tradicionalmente, los Himba viven en chozas de madera que rodean un fuego ancestral sagrado, y su trabajo diario gira en torno a la cría y el pastoreo de ganado. Sin embargo, durante mucho tiempo evitaron el contacto con el mundo moderno, continuando con su tranquila vida de pastores de ganado en el árido rincón del noroeste de Namibia. Durante generaciones, no tuvieron contacto hasta el siglo XX, después de las primeras expediciones europeas. En las zonas remotas, se observa que los Himba son polígamos y que el hombre Himba medio está casado con 2 mujeres al mismo tiempo. Su sistema matrimonial también es diferente de lo que cabría esperar, ya que las jóvenes Himba se casan con parejas masculinas elegidas por sus padres desde el comienzo de la pubertad. Para los Himba, los niños deben ser circuncidados antes de la pubertad y se casan inmediatamente. Se les considera hombres, pero no es el caso de las niñas Himba. Ninguna niña Himba sería considerada una mujer de pleno derecho hasta que tenga un hijo. Sin embargo, antes de que pueda tener lugar este matrimonio, deben realizarse transacciones de ganado, que es
la fuente de su economía. En otras palabras, esto significa que si no hay ganado, no hay matrimonio. En estas transacciones hay un patrimonio de la novia que puede ser negociable entre la familia del novio y el padre de la novia, dependiendo de la pobreza relativa de las familias involucradas. Para que la familia de la novia acepte el patrimonio de la novia, el ganado debe parecer de alta calidad. A continuación está la tribu Sami. Puedes encontrar al pueblo Sami en 4 países, que son Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. A diferencia de otras tribus de cientos de personas, la tribu Sami tiene una población total en los 4 países de aproximadamente 80.000 personas, de las cuales aproximadamente la mitad vive en Noruega, y de la mitad que vive en Noruega, alrededor de 2.600 se ganan la vida pastoreando renos. Si bien la mayor parte de la región del norte de Noruega se utiliza en realidad para la cría de renos, tradicionalmente, la mayoría de los Sami se han mantenido a través de la pesca, la ganadería y la caza a lo largo de la costa y a lo largo de los grandes ríos más al interior. En la actualidad, una gran proporción de los Samis viven fuera de las zonas tradicionales Samis y se han trasladado a las ciudades del norte de Noruega o a la zona de Oslo. Además, siguen viviendo en las zonas de asentamiento tradicionales Samis, pero se ganan la vida en el sector de servicios moderno, la industria, los viajes y el sector público. La cultura Samis tiene muchas formas de expresión únicas, entre las que se incluye el joik, una de las tradiciones musicales más antiguas de Europa. Un joik está dedicado a una persona, un animal o un lugar, y las armonías reproducen las cualidades del objeto de la canción. También está el gakti, que es la vestimenta tradicional Sami, otra tradición viva ininterrumpida que se usa principalmente para vestirse para celebraciones o fiestas. Además, las tradiciones que los Samis han mantenido son sus artesanías, como el bordado de estaño, el bordado de perlas, el tejido, los cordones de zapatos, las costuras de las chaquetas, el tallado de madera y la fabricación de cuchillos, que se mantienen asiduamente. A pesar de que la tribu Sami abraza la civilización, no cambia sus tradiciones por nada, lo que los hace destacar donde quiera que estén. Los Korubo son la última tribu desconocida con la que se contactó en el Amazonas, ya que hicieron su primer contacto en 1996. Se los conoce localmente en Brasil como los cazateiros, que literalmente significa aporreador en portugués, y posteriormente se los conoció como los golpeadores de cabezas en la prensa popular, preguntándose de dónde obtuvieron estos nombres. Esto se debe a que llevan garrotes de guerra que usan para luchar en la batalla. Desafortunadamente, 7 de los miembros de la FUNAI del gobierno brasileño han sido asesinados a palos por miembros de la tribu Korubo. Sorprendentemente, la FUNAI no ha intentado capturar ni reprender a los individuos involucrados, diciendo que estos indígenas amazónicos no sabían sobre las leyes brasileñas que prohíben asesinatos como estos, y por lo tanto, no podían ser procesados. Si bien se les han dado nombres extraños, los Korubos se llaman a sí mismos Deslala. Hablan una lengua de la familia lingüística Pano, estrechamente relacionada con los dialectos Pano del norte, que hablan los indios Madi y Mayurunamatses. Sin embargo, a diferencia de otras tribus que viven en el valle del río Javari, como los Matis, los Mayurunamatses y los Marubos, no se tatúan la cara. Sin embargo, se los distingue fácilmente por su característico corte de pelo, que es muy corto en la parte posterior y más largo en la parte frontal. La mayoría de los Korubos aún no han sido contactados, y la mayor parte de lo que sabemos sobre ellos proviene del contacto con un pequeño grupo que vive cerca del puesto avanzado de Funai, en la confluencia de los ríos Ituí e Itaquai, en el valle del río Javari en Brasil. La presunta líder de este grupo es una mujer llamada Maya, que habría estado involucrada en el asesinato de un funcionario de Funai del gobierno brasileño. Según los informes, los funcionarios de Funai pidieron a Maya y a los Korubos que devolvieran una lona que habían tomado prestada. Maya ayudó a atraer a los funcionarios de la Funai con sonrisas a una zona donde otros Korubos los esperaban para tenderles una emboscada, y también ayudó a sujetar los brazos de una de las víctimas, mientras otros Korubos usaban garrotes de guerra para golpearlo en la cabeza y matarlo. El guerrero Korubo que participó en el asesinato de los miembros de la Funai fue identificado más tarde como Taben, quien ofreció una razón para su asesinato, diciendo: «No te conocíamos entonces. Si sabes algo sobre las tribus del valle del río Javari, como los Mayurunamatses, entonces debes saber que practican el infanticidio
genocidio, y los corubos no se quedan fuera. Cuando un niño nace con un defecto de nacimiento, como el paladar hendido, el bebé es asesinado. Desafortunadamente, el paladar hendido es a menudo frecuente en las poblaciones indígenas amazónicas debido a la endogamia. Incluso los niños carubo mayores, a veces, son sacrificados. Por ejemplo, Maya mató a una de sus propias hijas cuando estaba enferma de malaria. Dijo que la mató porque tenía miedo de que la enfermedad se propagara a otros. Maasai. La tribu Maasai es una tribu neolítica de países del este de África, como Kenia y Tanzania. Tienen una cultura centrada en la creencia de que Dios creó al ganado especialmente para ellos y que son los custodios de todo el ganado del mundo. Para los Masái, la vida gira en torno a la acumulación y el pastoreo de grandes rebaños de vacas. Y más que utilizar al ganado como fuente principal de ingresos, también desempeñan un papel importante en la vida comunitaria de los Masái. Las familias y los clanes establecen alianzas mediante el intercambio de ganado, pero consumir la carne y la leche de las vacas se considera un acto sagrado que los vincula con su creador. Durante cientos de años, los Masái se desplazaron y pastorearon sus rebaños por todo el valle del Rift, sin causar daños a la tierra ni a la fauna silvestre residente. Lo hicieron principalmente migrando estacionalmente a través de grandes franjas de territorio, dejando a la tierra mucho tiempo para recuperarse antes de volver a pastarla. Dado que su dieta también se basa tradicionalmente en la leche, la sangre y la carne de su ganado, la caza de animales salvajes de la tribu era limitada y no perturbaba el ecosistema más amplio hace décadas. La mejor manera en que los jóvenes Masái demostraban su valía como guerreros era con la matanza ritual de un león. Esto se podía hacer en solitario o en grupo, utilizando únicamente sus lanzas de hierro como armas. Normalmente, en este rito de iniciación, conocido como alemayo, solo se cazaban leones machos, ya que las hembras eran consideradas progenitoras sagradas de la vida. Sin embargo, la caza ritual de leones está ahora prohibida en África Oriental, y los Masái solo matan a un león si amenaza a su ganado. La feroz valentía de los Merani todavía se venera hoy en día. Otra cosa por la que se conoce a los Masái es por su belleza física, no solo por sus gráciles físicos, sino por su vestimenta y ornamentación corporal únicas. La prenda Masái más emblemática en la actualidad es la shuka, una manta de algodón gruesa tejida, normalmente roja, con un patrón de rayas o cuadros en azul o negro, que se lleva envuelta alrededor del cuerpo. Aunque no es una prenda tradicional en un sentido histórico, la shuka recién reemplazó a la ropa de piel de animal alrededor de los años 60, y la gente de la tribu la compraba en lugar de fabricarla. Hoy en día, la shuka la usan prácticamente todos los Masái en África Oriental. La prenda característica ha sido ampliamente imitada por los diseñadores de moda modernos, incluido Louis Vuitton, y muchos diseñadores de joyas de alta gama también se han inspirado en la joyería Masái. En particular, los collares y pulseras de cuentas intrincadas y de colores brillantes que usan tanto hombres como mujeres. Los Masái también son conocidos por su canto y baile, pero entre muchos, el más conocido es el adamu, o danza del salto. En este ritual, los hombres Masái jóvenes se reúnen en un semicírculo mientras cantan rítmicamente al unísono. Luego, cada uno toma un turno, se coloca frente al grupo y salta varias veces hacia arriba en el aire y tan alto como puede. El adamu, generalmente, va acompañado de gritos de gran energía y, observada atentamente por las mujeres Masái que se encuentran cerca, funciona como una demostración de fuerza para los jóvenes guerreros Masái que esperan atraer esposas. Los viajeros de safari africanos a menudo se emocionan con la exhibición y algunos incluso intentan bailar ellos mismos el salto. Muy pocos pueden acercarse a las alturas alcanzadas por los guerreros, aunque han estado practicándolo desde la infancia. Los Apatani son un grupo tribal de aproximadamente 60,000 personas. Viven en el Valle Cero, en el distrito inferior de Subhan City de Arunachal Pradesh, en la India. Las mujeres de la tribu usan tapones en la nariz, lo que, en cierto modo, las desfigura y hace que uno se pregunte por qué eligieron ser así. Todo empezó hace muchos años, cuando las mujeres excepcionalmente hermosas de la tribu fueron capturadas por miembros de tribus vecinas en el pasado. Para evitar que esto sucediera, los ancianos de la aldea propusieron que cada mujer se insertara tapones en la nariz y también se hiciera tatuajes faciales para hacerlas menos atractivas a los asaltantes. Los tatuajes oscuros se tatuaban en las caras de las mujeres, generalmente alrededor de la época de su primer periodo. Quizás la práctica comenzó como una medida de precaución para proteger a las mujeres del secuestro, pero se convirtió en una parte vital de la cultura y la tradición de los Apetani. Esta antigua tradición se observó hasta la década de 1970, cuando el gobierno impuso una prohibición de las incisiones con tapones en la nariz. En la actualidad, solo la última generación de mujeres mayores de las aldeas de Apetani tienen emblemas
problemas faciales prominentes, un recordatorio de una práctica cultural que ahora se registra en el pasado. Aparte de los tapones en la nariz, la tribu también es conocida por su colorida cultura, con varios festivales, intrincados diseños hechos a mano en telares, habilidades en artesanías de caña y bambú, y vibrantes consejos tradicionales de aldea llamados bullion. Esto ha convertido al Valle Cero en un buen ejemplo de paisaje cultural vivo, donde el hombre y el medio ambiente han coexistido en armonía en un estado de interdependencia, incluso a través de los tiempos cambiantes, y esta coexistencia se ha visto alimentada por las costumbres tradicionales y los sistemas de creencias espirituales. La tribu Brakpa, conocida por su pueblo, según la leyenda, son los descendientes de los ejércitos de Alejandro Magno. La leyenda dice que el pueblo Brakpa son los restos del ejército perdido de Alejandro, que se quedó atrás en su conquista del valle del río Indo. En verdad, esta distinción aria, ideada hace mucho tiempo debido a las apariencias justas y raras de los pueblos aislados de los Brakpa, no está respaldada por evidencia genética. Aún así, esta cultura aislada se enorgullece de sus mitos y su singularidad. A lo largo de los años, los viajeros se han sentido atraídos por este valle inusual, lo que ha alimentado sus orígenes históricos e incluso sus propias preferencias arias. Aunque sus orígenes son motivo de debate, no bromean con su pureza y prefieren casarse dentro de la tribu. No los culpes si se casan fuera del grupo, solo puede significar la discontinuidad de su apariencia física. También hay varias afirmaciones de poligamia y poliandria, que es otra práctica cultural peculiar de la tribu. La tribu también tiene restricciones alimentarias que incluyen huevos y productos lácteos, incluida la leche y la mantequilla. Si bien se desconoce el motivo, podemos estar de acuerdo en que la tribu Brakpa es muy inusual. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo, amigos, y no lo olviden, nosotros somos Lo Nunca Contado.